Vivimos en un tiempo muy solemne. You have declared that we must proclaim a special message for this time. Y usted nos ha declarado que tenemos que proclamar un mensaje muy especial para este tiempo. Just as John the Baptist proclaimed the message of Christ's first coming, De la misma forma que Juan el Bautista proclamó el mensaje de la primera venida de the Jesús signs that showed that the Messiah was approaching. y las señales de que el Mesías se acercaba, So we must give the message dealing with the second time. de la misma forma tenemos que dar el mensaje de la segunda venida. The great sign that will be seen and signs that will show that Christ will return. Y la gran señal y las señales que nos muestran que Cristo está pronto a venir. Lord, I am not sufficient for these things. Señor, yo no soy suficiente para estas cosas. We ask for the presence of the Holy Spirit. Pedimos por la presencia de su Santo Espíritu. And I ask for the presence of the Holy Spirit Y yo pido por la presencia del Espíritu to Santo guide us into all truth que pueda guiarnos a toda verdad and to show us the things that are to come. y pueda enseñarnos las cosas que están por venir. Now speak to us, we pray. Háblenos en nuestra oración. We address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Dirigimos nuestra oración al lugar santísimo, al santuario celestial. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. This morning, En esta mañana we're going to be talking about the hidden truth vamos a hablar acerca de la verdad oculta, of no buying and no selling. de el no comprar y no vender. Often today, in our world that we live in, Frecuentemente en el mundo en el cual vivimos hoy, there are different groups and religions hay diferentes grupos, diferentes trying religiones, to call themselves interpreting what is 666. y te encuentran a veces envueltos en tratar de interpretar qué significa esto de 666. Some think it was Bill Gates Algunos piensan, de pronto es Bill Gates during the pandemic. durante la pandemia. Others thought it was Joe Biden or Otros Donald decían, Trump. bueno, de pronto es el presidente de Estados Unidos Trump o el expresidente Biden. But others said it's the computer barcode system that when you buying your food and products. Otros dicen, no, de pronto es un código de barras para uno poder controlar lo que compra y lo que vende. But what did the Bible say? Pero ¿qué dice la Biblia? You see, because there are many theories Porque hay muchas teorías and many pleasant ideologies and y history. muchas ideologías o historias quizás que suenan bien al oído. But what did the Bible say Pero ¿qué dice la Biblia concerning the hidden truth about the number con 666? respecto a la verdad oculta detrás de este número 666? We're going to take a look at that. Entonces vamos a ver eso. You see, because the Bible says, Porque la Biblia dice, and he calls all. y que hace que Amén. todos, ¿cuántos? Todos. Apocalipsis All. 13:16. Whether we live in the United States or Es decir, Ecuador, todos. it don't matter. Sea que estemos en Ecuador, en Estados Unidos, He no calls importa. for all, rich and poor, Amén. free and bond, Que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, to receive a mark in their right hand se les pusiese una marca en la mano or derecha in their forehead. o en la frente. Now, when the Bible says a mark in the right Y hand, cuando la Biblia habla de una marca en la mano I derecha, want to know from the Bible, quiero saber desde la Biblia what does that mean? qué significa eso. Should we be expecting a literal mark? ¿Será que tenemos que estar esperando una marca literal? I just want to know. Necesitamos saber. Should we be expecting a literal ¿Será mark que es eso lo que tenemos que esperar que in suceda? our forehead ¿Una marca literal en or in our nuestra right frente hand? o en nuestra mano? No Bible back there? La Biblia. I want to know from the Bible. Y que necesitamos saber esto desde la Biblia. If we were to go to Job, Y podemos ir al libro de Job. I think it's Job. Let me think it's Job. Y permítanme encontrar el texto, para decir el texto correcto. No, por si acaso justamente antes de Salmo. Okay, the hand. What is it about? It's talking about in the hand. Porque aquí el versículo dice que la marca se ponga en la mano. The hand is a symbol of work. Y vamos a ver que la mano es un símbolo de trabajo. And the text I'm looking for Y el versículo que estoy buscando Job
Ecclesiastes 9:10. 9:10, is that it? Maybe. It says, whatsoever that I can find it Yeah, to do. that's fine. Eclesiastes Ecclesiastes 9:10. 9. I think about Job 17. Eclesiastes 9:10, por si acaso necesites después Ecclesiastes de 9:10. Salmos, Proverbios. What is it? What is the hand symbol up here? ¿Y de qué es un símbolo la mano aquí? Make sure you got it. Es importante que tengamos un pen. Everybody read it. ¿Ok? Y vamos a asegurarnos que todos lo podamos leer. Because many of God's people Porque muchos, Eclesiastes 9:10, are going to receive the mark. porque muchos del pueblo de Dios van a recibir la marca Not de la bestia. because they didn't know and was warned, No porque no sabían o no but fueron because advertidos, of fear of losing job, sino por el temor de perder trabajos, job and money. y dinero. The Bible says, whatsoever your hand Y finds, por eso nos dice la Biblia, todo lo que viniere a la mano do vas a it with hacer, all your might. hazlo según tus fuerzas. So there is no work, Porque no hay trabajo, no device, ni obra, ni no ciencia, knowledge, ni sabiduría en el Seol but without o goals. en la tumba. By the hand, when it says in the hand, it's a symbol of what? Así que la mano es un símbolo de qué? De trabajo. So a lot of people Así que muchas are going to know personas not to, they should not receive, van a saber de que no tienen que recibir la marca, but because they can't buy or pero sell, porque esto les impedirá comprar o vender, and that affects work, y eso afecta el trabajo, they will consent to receive. van a finalmente aceptar recibir la And in marca. their consent, Y en consentir con eso, they will be cut off. serán cortados. I'm sorry, cut off. Cut out. Del libro de la vida. Your name will no longer Es remain. decir, nuestro nombre no permanecerá If you are alive en el libro de la vida si in estamos this vivos season. para vivir este momento. Because the consent is the will. Porque el consentir es dar mi voluntad. Your will be on the side Mi of voluntad the mark. estará del lado de la mano. For the sake of just having food, En honor de poder resguardar mi comida. or buying or selling, O or el poder whatever. comprar y vender. Now, when it talks about the forehead, Y cuando habla de la frente, it means that you believe quiere decir creer in the system. en el sistema. You believe in the global good. You Es decir, believe in the creo world order En el system. discurso de un bien común, You de un sistema accept it global. as a governing body to rule and control and have surveillance over your life. Lo acepto como un cuerpo gubernamental que quiere controlar y poder supervisar todo lo que hace mi vida. Now, how close are we to something like ¿Y qué tan this? cerca estamos de que algo así suceda? Today, we're going to find that the elite people of this world Y hoy podemos ver que la élite de este mundo are directly connected to secret están societies. directamente conectados a sociedades secretas. Their ultimate worship is Luciferian. Y lo que ellos adoran al final de cuentas es a Lucifer. That includes political leaders Y esto incluye a líderes políticos, like Donald Trump, personajes como Donald Trump, Joe Biden. personajes como Joe They Biden. all belong to the secret orders, Todos son partes de sociedades the secretas, mystery religions, de las religiones místicas, which is Masonic, masónicas. Order of Freemasons, Women of the Eastern Star, La orden masónica, diferentes sociedades secretas con diferentes nombres, and many people y muchos de esos políticos are connected to this issue. están conectados con estas cosas. But another power, Pero otro poder, according to Bible prophecy, de acuerdo a la profecía bíblica, controls and oversees even this. controla y supervisa incluso esos poderes de las It's sociedades very secretas. important that we pay Y es attention. muy importante que prestemos atención. Meanwhile, Mientras tanto, when our prayers go up, cuando nosotros oramos, our prayers ought to go somewhere. nuestras oraciones tienen que ir a un lugar en particular. Let me tell you why. Let me be sure I got out of that one here. Y déjenme mostrarles por qué. Our prayers go up to our great high priest Nuestras oraciones ascienden a nuestro gran sumo sacerdote, in a heavenly que se sanctuary, encuentra en el santuario celestial, in the most holy place. en el lugar santísimo. That's where your prayers go every Sabbath. Cada sábado cuando oro, When you at home, allá es donde se dirigen mis oraciones, el lugar santísimo, el santuario celestial. when you're at Cuando home, estoy en mi casa, when you're walking down the street, cuando estoy caminando por la calle, when you've got to pray over just to the smallest thing, cuando tengo que orar por cualquier cosa, así sea la más pequeña, your prayer mi oración is going up va into the most holy al lugar place.
santísimo of the heavenly del sanctuary, santuario celestial, where your great high donde priest. nuestro gran sumo sacerdote se encuentra. You are not praying to a stone. No estamos orándole a un ídolo de piedra, You are not praying to a mannequin. no estamos orándole a un maniquí. You understand? ¿Se está I want entendiendo? you to understand. Quiero que Your entendamos prayers nuestras are oraciones to go to God, van a Dios. in the heavenly sanctuary. I'm sorry. A living God in the A un heavenly Dios sanctuary, vivo que se encuentra en el santuario celestial, where the final work donde se está llevando a cabo la última obra de intercesión para la salvación de la raza humana. Never think your prayers are not being heard. Nunca pensemos que no se están escuchando nuestras There's only oraciones. one thing that can separate cause your prayers not Hay being una heard. sola cosa que puede causar que nuestras oraciones no sean Show me escuchadas. the Proverbs 28:13. Vamos a Proverbios 28:13. Okay? Proverbios Proverbs 28:13. 28, versículo 3. You just see it. I want you to understand. There's some people pray, and you can pray by, but you got to remember that Porque prayer. uno puede orar y decir, bueno, el Señor siempre tiene que escuchar mi oración, pero vamos a ver que incluso la oración tiene una condición. Proverbs 28:13 says, "He that covereth his sin," El que encubre sus pecados, meaning refusing to es confess, decir, el que rehúsa confesar sus pecados, refusing to put it away. el que rehúsa abandonar sus pecados. He that covereth his sin shall Dice, not el prosper. que encubre sus pecados no prosperará, But whosoever confess and forsake him mas el que los confiesa y se aparta shall have mercy. alcanzará misericordia. So what can cause your prayer to be interrupted? Entonces, ¿qué puede causar que nuestra oración, sea interrumpida? Sin. El pecado. Sin. Let's go a little closer. Vamos a ver un poquito más. Let's look a little closer. What about people who say, "Well, I believe in God, ¿Y qué con respecto a las personas? Dicen, bueno, pero yo sí creo but I en Dios, really don't have to keep the commandments"? pero no hay que guardar los mandamientos. Go me to Proverbs 28:9. Vamos a Proverbios 28:9. Proverbs 28:9. Just again, 28:9. very important what we're about to say. Christian word Porque es will say, importante tenerlo en cuenta conforme vamos a ver las cosas que el mundo cristiano está haciendo. most of the Christian world today say they believe in God. Porque la mayoría del mundo cristiano hoy en día Pero dice no hay que creer en Dios, They don't have to keep God's commandments. pero al mismo tiempo dicen no hay que guardar la ley de Dios. They don't have to, they're going to still be saved. Igual vamos a ser salvos. You don't have to worry about being obedient. No hay que preocuparse por ser obediente a la ley de Dios. But you get the point. What's it Entonces quiero say? que entendamos el punto. ¿Qué dice Proverbios He that 28:9? turns his ear El que aparta su oído, from hearing the law, ¿para qué cosa? the Para law, no oír la ley, the laws, the 10 commandments. los 10 mandamientos, Even his prayer e incluso su oración is an abomination. es abominable. Now, go with one more. Y vamos a ver uno más. 18:4. Salmos 18:4, necesito de Proverbios. No, is it Psalms 18:4? Hold on. Yeah, Psalms 8. I think it's Psalms 18. Vamos a ver si Let me be sure. maybe. No, it's not Psalms 18:4. It's Psalms, Perdón, no dice ahí. where it says, if I had regard iniquity in my heart, Que es el que dice si hubiese agregado iniquidad en mi corazón, hear my prayer. el Señor no me hubiese escuchado. which you just see. O también otras versiones dicen si es que mis ojos, o sea, si no hubiese quitado la iniquidad delante de mis ojos, el Señor no me hubiese. Right? I just want you to see it because the Bible tells us, we're looking at this carefully because Pero ¿por qué estamos viendo esto con mucha we're heading atención? for this issue. Porque nos estamos dirigiendo a este And evento you're going to have to make a decision that's going to be y tendremos que tomar una decisión so cutting. It's going to be a life, it's going to be like a life. que será tan cortante que realmente será de vida o muerte. Psalm 66:18. 66:18, perdón. Psalm 66:18. Salmo 66:18. If we regard iniquity Si nosotros albergamos iniquidad and we surrender to the mystery of iniquity, y nosotros como resultado nos rendimos ante el misterio de la iniquidad, power, el poder papal and their counterfeit Sabbath, y su sábado falso, if we surrender to that, si nos rendimos a eso, you don't have to worry about God answering your prayer. no tengo que preocuparme ya por si que Dios escucha o no mi oración. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que This is how mencioné? serious. This is a life and death Así de matter. serio es, por eso es algo de Try to vida. go, going kind of slow so you get it. Y estamos haciendo de pronto un poco lento, pero es importante que todos The vayamos mystery of entendiendo. iniquity is
is a man making himself to be God. El misterio de iniquidad que menciona la Biblia es un hombre que se hace pasar por Dios. And this mystery Y este is misterio about to be fulfilled on está a a worldwide punto de scale ser cumplido a escala global. as people pay homage to the faithful Conforme God, el mundo le va a dar homenaje al poder papal, the man of sin. el hombre de pecado. And remember, Y recordemos, if I regard iniquity in my heart, ¿qué dice el versículo? Si es que en mi corazón hubiese yo the mirado la Lord will not iniquidad, hear my el Señor no me habría escuchado. God help us. Entonces que el Señor nos ayude. Because there is a time when God will not hear us. Porque vendrá un tiempo en el cual Dios ya no va a escuchar nuestras And you oraciones. will see, you remember Proverbs chapter 1. Y recordemos Proverbios 1. Let's look at Proverbs chapter 1. Vamos juntos a Proverbios The time capítulo is 1. coming. God will Porque not, God el will not tiempo hear us. viene cuando Dios no va a escuchar ya. Some people think God will hear prayer forever. Algunos piensan, bueno, Dios siempre va a escuchar las oraciones. The Lord said this is going to happen. Pero el Señor dice que no es así. In Proverbs 1, Proverbios 1. this is what the Bible says again. Noten lo que dice la Biblia. Talking about, because he talks about his wisdom. Hablando de su And sabiduría. wisdom is the word of God and the scriptures. Y la sabiduría, haciendo referencia a la palabra de Dios, It's a not sus the escrituras, philosophy of the world. no es la sabiduría del mundo, la filosofía del mundo. It says here, Y nos dice aquí, verse 20, versículo 20, wisdom la sabiduría crieth clama without. en las calles, She utters her voice in the alza streets. su voz en las plazas. Now, wait a minute. What's wisdom? What's this wisdom that's crying out? ¿Cuál es esta sabiduría que clama And then uttering her voice in the y que streets. alza su voz en las Is calles? this just a metaphor? ¿Será una metáfora? Or is God simplemente? trying to tell you ¿O something? será que Dios está tratando de decirle What algo? wisdom is crying out? ¿Qué sabiduría está clamando? Look what the Bible ¿Qué says dice in la Biblia? Proverbs chapter 2 for a moment. Vamos a Proverbios capítulo Look 2. here at verse 2, 3 through 6 for a moment. Podemos leer del 2 al 6. The Bible, listen here, I'll start verse Proverbs 1. We'll start verse 1. 1 through 6. Del 1 My al 6. son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee. Hijo mío, si recibieres mis palabras y qué más, y mis mandamientos guardares dentro de ti. What do we receive? His words Entonces, ¿qué el Señor quiere que recibamos? being Sus the Bible, the palabras, scriptures es decir, su themselves, palabra, las and escrituras, the commandments of y God. juntamente con eso, It says los here, mandamientos. so that thou incline thine ear unto what? Haciendo estar atento Wisdom. oído a qué cosa? Okay, A la so sabiduría. according to the text, what is the wisdom? Entonces, de acuerdo al texto, ¿cuál es la It is sabiduría de Dios? Words of God, Las palabras de Dios, where we get from the scriptures, que es de donde las obtenemos de las and the escrituras commandments of y God. los mandamientos de Dios. Now look carefully. Pero miremos con atención. And yea, if thou lift up thy voice for after knowledge, Si, I'm sorry, yea, if thou criest after knowledge, del verse 3. versículo 3, Proverbios 2, 3, si clamares a la inteligencia, I'm sorry, you're right. Verse 2, go back to verse 2. y bueno, regresando al versículo 2, So that thou incline thy ear unto wisdom, and apply thy heart to nos understanding. dice el versículo 2, Proverbios 2, 2, haciendo estar atento tu oído de la sabiduría, y Yea. inclinar tu corazón a la prudencia. Yea, if thou criest after knowledge, Si clamares a la inteligencia and lift up thy voice for understanding. y a la prudencia dieres tu voz, If thou seekest her as silver, si como a la plata la and buscares searchest for her as hid y la treasure, escudriñares como a tesoros, then shalt thou find knowledge of God. entonces Knowledge. entenderás el I'm temor sorry, de then shalt Jehová understand the knowledge of the then shalt understand the fear of the Lord, and find knowledge y of God. hallarás el conocimiento de Dios. Stop. Entonces hagamos una pausa. What's ahí. crying out? Entonces, ¿qué es lo que está clamando? Wisdom. La sabiduría. What's this wisdom that's ¿Y crying cuál es out? esta sabiduría que está clamando? They keep Alzando knocking su at your voz, door. que sigue tocando nuestras They keep puertas, trying to get you to que pray. sigan tratando de que It's oremos, begging you to que give están your rogando life por to nosotros Jesus. para que le entreguemos nuestra vida a Just Jesús, constantly urging you to pick up the word que of está God. constantemente urgiéndonos a que tomemos la palabra de Dios. What is this wisdom? ¿Cuál es esa sabiduría? That's telling you to seek the Lord while he may be found. Que me dice, busca al Señor mientras éste puede ser The hallado. Bible said La Biblia it dice, is the words of God, es la palabra de the Jehová, commandments of los God. mandamientos de It Jehová. is a knowledge of his will, his character, Es la sabiduría, el conocimiento de sus caracteres, so that you can get understanding para poder tener conocimiento and have a true knowledge of God. y tener un verdadero entendimiento de For the Dios. Lord giveth wisdom, Porque dice el 6, porque Jehová da la sabiduría. and it says here, hold on now. And
1 Proverbios. 22? Vamos a I mean 21? al Proverbios 1:21 otra vez. The wisdom crieth without. Leímos anteriormente 20, la sabiduría clama en las calles. Now put it together for me. Ahora juntemos. What's crying out? ¿Qué es lo que está clamando en las calles? No. What's crying out? ¿Qué está clamando? ¿Qué es la sabiduría? You just got to read. Lo que acabamos de leer. What is this wisdom? You know, don't say wisdom. You can say, No solamente es Greek wisdom sabiduría. is crying Porque out. uno puede decir la sabiduría del mundo está clamando. What wisdom Pero is ¿qué crying out? sabiduría está clamando con nosotros? The words of Palabra de God. Dios. What wisdom is crying out? ¿Qué más? The Los commandments of God. mandamientos de Dios. What wisdom is crying out? ¿Qué más? The knowledge of El God conocimiento de Dios. is crying out for you to have to Clama. receive it and Para que yo have lo pueda understanding. recibir y como resultado pueda entender. That's what's crying out. Eso es lo que está clamando. And because it cries out, Y como esto clama, look, it ¿qué says es? here, God likens his wisdom to a woman, a female. Y el Señor aquí compara esa sabiduría como una mujer. It says here, she crieth out. Dice el versículo 21, ella clama. She uttereth her voice in the street. En los principales lugares de She reunión, crieth in the chief de places. las entradas y las puertas de la ciudad. In the opening of the gates. Ajá. In the city, she uttereth her words, saying, Y dice sus razones diciendo qué cosa, 22. How long, ye simple ones, ¿Hasta cuándo sí will ye love simplicity? amaréis la simpleza? And scorners delight in their Y los scorn. burladores desearán el burlar. And fools hate knowledge. Y los insensatos o los tontos What's this knowledge? rechazarán la sabiduría. What's this knowledge? ¿Cuál es este conocimiento que That rechazan? fools hate. Que los tontos Look rechazan. back in chapter 2. ¿Qué dice el versículo 2? It El says, capítulo 2. Then should I understand the fear of the Lord and find knowledge of God. Versículo 5 nos dice, entonces tendrás el temor de Jehová y llegarás el conocimiento de Dios. So what knowledge do Entonces, ¿cuál fools es el hate? conocimiento que el tonto rechaza? The knowledge of God. De Dios. What you get it? Entonces eso es lo que quiero que veamos. Turn you at my reproofs. Y luego nos sigue diciendo el versículo 23 del capítulo 1, Behold, volveos a mi reprensión. I will pour out my spirit unto you, He aquí yo derramaré mi espíritu and I will sobre make my vosotros words known unto y you. os haré saber mis palabras. So here again, what's really crying out? Entonces, ¿qué es lo que está clamando con The nosotros? words of God, Las palabras de the Dios, commandments of los God, mandamientos de Dios, the wisdom of la God, sabiduría de Dios, the knowledge of His el character entendimiento de su carácter. is crying out, Clama, is begging you está to receive rogando con nosotros para que lo recibamos. it, is urging you Nos está urgiendo to choose Him. para escogerlo a Él. You ever seen anybody begging ¿Alguna vez has visto a alguien for rogar you to algo? help, begging for you to choose Him? O rogar de pronto para que la persona lo escoja? I mean, they turn it upside down, they're pleading, they're Se ponen de crying, cabeza, le ruegan, se suplican. and you look at them. Y la persona dice, bueno, no, yo no quiero. That's how we treat Him. Así es como tratamos a Dios. But listen what's coming. Pero noten lo que viene. Turn your heart reproof. What do we get reproof from? Versículo 23. Volveos a mi reprensión. Where is God's reproof? ¿Y dónde está la reprensión de Dios? ¿Dónde la encontramos? Because He said, turn your my reproof. Porque dice aquí, volveos a mi He reprensión. didn't say man's reproof. No aquí a la reprensión He said, simplemente, my reproof. sino a mi Where reprensión. is God's reproof? ¿Y dónde se encuentra la reprensión de Dios? Where did God reprove you? ¿Dónde el Señor me reprende? 2 Timothy 3:16. Según Timoteo 3:16. What the Bible says. ¿Qué nos dice? Y mantengamos el dedo ahí en Proverbios igual. All scripture Toda escritura is given by inspiration of es God inspirada por Dios and is profitable y es for útil doctrine, para enseñar, for reproof, para for redarguir. what? ¿Para qué For cosa? reproof. Para So when He redarguir. says, turn you at my reproof. Entonces, cuando dice aquí, volvemos a mi reprensión, What's His reproof? ¿cuál es esa reprensión? The scriptures. La escritura. What's the words that are crying out to you? ¿Y cuáles son esas palabras que claman? The scriptures. Las escrituras. What's the knowledge of God that's crying ¿Cuál out es el to you? conocimiento de Dios que The clama? scriptures. Las escrituras. This is what's happening. Eso es lo que At sucede. the time when En probation un tiempo and the work of Christ as cuando intercessor la gracia y la obra de Cristo como intercesor is about to está a punto de terminar. listen. Because I've called. Y nos dice ahora el versículo 24 del Proverbio 1. Remember, He said He will pour out His Spirit. So the Holy Spirit is the one that's breaking. Así que is the recordemos one
convicting to que make antes it de right. eso menciona que Él derramará su Espíritu. Es el Espíritu Santo, en otras palabras, que nos enseña, el que nos convence. Because I called, Pero dice aquí el versículo 24 de and Proverbios ye 1, refused. por cuanto llamé y no quisisteis oír. Wait a minute. When did you call, Lord? Y uno dirá, pero Señor, ¿y cuándo llamaste? You came to church on Sabbath. Bueno, vine a la iglesia. When did you call, Lord? ¿Cuándo me llamaste, Señor? When you had Sabbath sundown and Sabbath evening service. Cada viernes de noche, cada sábado el Señor me llamaba. When did you call, Y yo, Lord? pero Señor, ¿cuándo me llamaste? When you were having together and you got on your knees to pray. Cuando tuve la oportunidad de arrodillarme y orar. When did you call, Pero Lord? ¿cuándo me llamaste, Señor? When you were watching certain videos that talked about end time Cuando events. estaba viendo de My pronto coming. videos, presentaciones que hablaban acerca de mi venida. When did you call, Lord? ¿Cuándo me llamaste, Señor? When you were praying on your knees and I was trying to speak to you about Cuando changing estaba your orando y life. estaba tratando de hablarte, sorry. And I was speaking to you about changing your life. Y estaba tratando de hablarte cómo quería cambiar tu vida. But I called Pero llamé, and you que refused. dice 24, y no quisiste. I stretched out my hand Extendí mi mano and no man regarded. y no hubo quien atendiese. But ye have said it Y not que dice all my 25, counsel, sino que desechasteis todo consejo mío. and with none of my reproof. Y mi reprensión, What's he saying? ¿qué dice? You took my word. No quisisteis. You took my word. 25, or 125. What'd you do? You took my word Proverbs 125. and you set it aside. En otras palabras, tomé la palabra de Dios, pero la dejé a un lado. You didn't think it was that important. No pensé que era tan importante. You didn't think you didn't think you could waste your time No picking it up. pensé que iba a pasar algo por desperdiciar mi tiempo y no tomar. You doubted that it had any value to you when you had trial and difficulty. Dudé que realmente tenga algún valor, especialmente cuando estaba en You dificultad. didn't really believe that it had power to give you victory over No sin. creí que tenía poder en darme victoria sobre el pecado. I called, Yo llamé, but ye refused. pero no quise. I stretched out my hand, Estiré mi mano, but you disregarded. pero no hubo quien atienda mi llamado. Now, Pero ahora, ¿qué dice? what's he say? ¿Qué nos dice ahora? Verse 20 for the Versículo 26. What it says there, Proverbs 126. We're coming to the major points. Y vamos a llegar ya al punto I central. gotta lay the foundation. so Pero you tenemos que understand establecer el cimiento para entender lo que Grace es. about the close. Porque la gracia está por terminar God's people are not ready. y el pueblo de Dios no está listo. Not ready for the issue. No estamos listos para eso. As a people, as Como, a church, como pueblo, como iglesia, no estamos listos. we're not even, some of us are neglecting and making preparation. Algunos seguimos siendo negligentes sin hacer la preparación que tenemos que hacer. But it says there, you said none of my counsel with none of my reproof. Versículo 25 nuevamente, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. I will laugh at your calamity. 26, también yo me reiré en vuestra calamidad. I will mock when your fear cometh. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. When your fear cometh as desolation. Cuando viniere como una And destrucción. your destruction cometh as a Y whirlwind. vuestra calamidad llegare como un torbellino. When distress and anguish come upon you, Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. then shall you call on me. Entonces, dice el 28, me llamarán. But I Y no will not answer. responderé. What? ¿Qué cosa? When is distress ¿Y cuándo es que la and angustia anguish y la come upon God? tribulación va a venir sobre el pueblo de Dios? To the point that for some of us, God's not going to answer. Al punto que dice aquí que Dios no va a contestar a What algunos. event is Pero this? ¿de qué evento está hablando? That distress and Que va a anguish traer will come upon you. angustia, que va a traer tribulación sobre todos. And you'll go to God. Y que yo iré en ese momento a And Dios you'll be pleading. y estaré rogándole a Dios. You'll be pleading. Estaré And rogándole. He won't answer. Y Él no responderá. What event ¿Qué is evento this? es este? Go with me to Jeremiah Vamos a Jeremías, 30. capítulo 30. We're heading for this event, Porque brothers. nos estamos acercando a este evento, hermanos y hermanas. Jeremiah 30, Jeremías 30, verse 5 versículos 5 and 6. y 6. For thus said the Lord, Porque así dicho Jehová, we've heard a voice of trembling. hemos oído voz de temblor. Voice of what? ¿Voz de Trembling. qué? De Not temblor, of fear. de espanto And not of y peace. no de paz. Ask ye now, Inquirid ahora, whether a man do travail and with child. y mirad si el varón da a luz. Wherefore
como mujer que está de parto. It says, and all faces are turned into Y paleness. se han vuelto pálidos todos los rostros. Alas, for that day is great. Jeremías 37 For it is ahora nos none dice, like it. cuán grande es It aquel is día, even the time tanto que no hay otro of semejante a él, Jacob's trouble. el tiempo de angustia para Jacob. The time of Jacob's trouble. El tiempo de angustia de Or Jacob, let me put it this way for you. o para decirlo de otra manera, el tiempo de angustia Is here. está aquí. The time of trouble El tiempo de angustia is here. está aquí. Is now about to escalate. Está a punto de escalar. And the marker, Y lo que nos va a so you marcar will eso, know when it's escalating, para poder saber que está escalando, is as Sunday observance. es conforme vemos la It observancia has a dominical, more wider acceptance empieza a tener una aceptación más grande in America. en Estados Unidos. Why America? ¿Por qué Estados Unidos? Because America was a nation that started on the principles Porque of the Estados Bible. Unidos fue una nación que surgió bajo los principios de la Biblia. She had no excuse not to maintain those Ella no principles. tenía o no tiene excusa para no mantener esos principios. America was a nation that was pure Protestant. Estados Unidos es una nación puramente protestante. But if you look at the news today, you will swear Pero America si is vemos almost Catholic. Hoy las noticias pareciese ser que Estados Unidos fuese un país católico. I want you to understand. Eso es lo que quiero que entendamos. Let's look closer now. Vamos a ver un poquito The más. Bible says in Luke 21. Y en Lucas Are we 21, living in a time when distress is about to come? ¿será que in vivimos anguish? en un tiempo en el que vendrá angustia, en el cual vendrá Look what the tribulación? Bible says here. ¿Qué I want you to dice see what this good place Lucas? for. Luke 21, 25 Lucas and 26. 21, 25 y 26. Luke 21, I want you to see it again. Are we there? ¿Estamos ahí? What the Bible says in Luke 21. Lucas 21, The Bible says, and there shall be signs in the sun, moon, and stars. Lucas 21, 25, 26. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las Now we estrellas. know from prophecy that many of these signs have already Y taken sabemos place. desde la profecía bíblica y de la historia que muchas de las señales ya se han cumplido. But look at the next one. Pero noten qué dice después. And there shall be upon the earth what? Y la tierra que habrá Distress. angustia, Distress angustia of nations. de las gentes o de las What naciones. make up nations? ¿Y qué son naciones? People. Las personas. The people of the world. Las the personas people del of the mundo, nations. las personas de las naciones, su Will gente, be in están distress. en un estado de angustia. But let me go a little closer. Pero to ¿qué the más? point. Vamos a ver. And then it says here, and perplexity. Confundidas The sea and the waves will be roaring. a causa del bramido del mar y de las In the olas. Bible, sea is symbolic of people. En la Biblia, el mar es un símbolo de personas, de What multitudes. is a sea? Revelation 17:15. Y esto lo vemos en Apocalipsis 17:15. Let's go to Revelation 17:15. Y podemos leerlo para que mantengan su mano ahí, Lucas. Apocalipsis 17:15. And the waters which thou sawest were the waters that are people, nations, multitude, and Donde nos tongues. dice, y las aguas que has visto donde rameras se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Now, what are waves? Entonces, ¿qué son olas? Cuando Because now the Bible is telling you that there be warring. Warring porque aquí is nos habla a que habrá mares y olas, bramidas, bramidos. Warring means tillment Del or mar. protest. Y esto quiere decir, en otras palabras, un espíritu de protesta, de revuelca. Are you seeing anything like ¿Será that? que estamos viendo Are eso you suceder? watching protests around the ¿Será que world? estamos viendo cada vez más protestas y revuelcas? The sea is warring. El mar está bramando, es decir, las personas están bramando With protests. con protestas. But what are waves? ¿Y qué son olas? Because that said the sea Porque and the dice waves. el bramido del What mar are waves? y de las olas, decía Lucas 21, I want to 25. know. Entonces vamos a ver qué son esas olas. We know waves is connected with sea. Ya vimos que el mar o el Is that right? es lo que vimos en Apocalipsis, Okay, ¿no? but what Las is personas. wave? Pero ¿qué son las olas? How do waves come? Do they come ¿Cómo vienen las olas? big or they usually just ¿Cómo vienen? like you know y'all been how do Aquí waves algunos de come? ustedes viven cerca del mar. ¿Cómo son las olas? They come in fast sometimes. Vienen rápido a And veces, sometimes they come in slow. a veces vienen más Right. suave. But it said the sea and the waves will be rolling. Pero aquí nos dice que el mar va a bramir y So- que las y so dice what que va a are haber waves? olas. ¿Y qué son las olas? Huh? Have you ever looked it up? Have you ever thought about ¿Alguna it? vez de pronto alguno de
visto esto antes o de pronto lo ha investigado antes. W-A-V, am I right? Ajá. I want you to see this moment. Vamos a verlo juntos. ¿Qué es Waves. precisamente I want you to get esa this word before a moment. Go with me in your Bible to, I think it's, Creo que es all right, first of all, waves. Here we go. See the waves roaring. There was one, God's righteousness, according to the Bible, is as the wave, La Biblia nos dice que la justicia de Dios es como una ola, like the waves of the sea, como las olas del mar. let's see. Pero vamos a ver. The waves, that should be blessed. Let me see what you have here. Okay, it's still the noise of the waves. The Bible says here, oh, here we go. Isaiah 48:18. Isaías 48, 19. Isaiah 48:18. I need Perdón, you to get that. 48, 18. What do we have? Isaías 48, 18. The Bible says here, the Bible says, oh, that thou hadst hearkened unto my commandments. Everybody see this? Then had thy peace been like what? A river, and thy righteousness as what? The waves of the sea. So let's stop for a moment. Go back. Let's come. Now you got to connect. Entonces ahora conectemos lo que leemos en Lucas. Because the scriptures connect. And Porque las escrituras, cuando se la estudia, se la estudia como un todo, no de manera aislada. Hay que conectar. Luke said, En Lucas nos there will be decía distress of que nations, vendría angustia sobre las and the naciones sea and the waves y will be what? confusión porque el mar iba a bramir. Sea represents people. Y vimos que el mar representa personas. Roaring represents El que va a bramir, tillment and vimos el protest. ejemplo de las protestas, las revueltas. But waves Pero las olas is a symbol of Christ's es un righteousness. símbolo de la justicia de Dios. So in the midst of the protest Entonces, and the en sea, medio de un tiempo de protestas, de revueltas, del mar bramiendo, God will be also roaring, sending Dios messages también of va a estar righteousness enviando like the mensajes waves de that you see on the justicia sea, como las coming olas into the que shore. entran a la orilla y van y vienen. Both will be taking place. Entonces ambas cosas sucederían de manera simultánea. I want you to see. And then go with me to Zephaniah now. Y ahora podemos ir al What libro is this day? de What- Sofonías. With the sea and the waves roaring, Con el mar bramiendo and distress and perplexities coming y la upon the people. angustia y la confusión cayendo sobre las What personas. does this omen mean? What does this mean? ¿Qué significa todo eso? What does this mean? Zephaniah. Sofonías, I want you to see un Zephaniah poquito 1, antes de Mateo. chapter 1, verse 14. See, that's what I want. I want you to see what this 1:14. is. The Bible says, in Zephaniah 1:14, the Bible says, the great day of the Lord is near. Wait a minute. Don't miss that. 1:14 nos dice, cercano está el día grande de Jehová, The great day of the Lord is near. cercano It is near. y muy It próximo, hasteneth greatly. muy próximo. Even the voice of the day of the Lord. Es amarga la voz del día de Now, Jehová. now, wait a minute. What is the voice of the day of the ¿Y Lord? cuál es la voz del día de Jehová? You got it. Porque vamos a juntar, tengamos esto en mente. I've got to lay the foundation. Necesitamos establecer el cimiento. If I just give you the current Porque events si solo le doy los eventos, and you don't have the pero foundation, no tenemos el cimiento, you get excited for a moment de pronto nos podemos And then you emocionar por forget un about momento, pero luego nos vamos a olvidar. because it's just an event. Porque solamente son eventos. But you better know what you're looking Pero at. necesitamos entender qué es lo que You better be realmente able estamos to viendo. meditate and Y identify poder meditar, the identificar urgency la urgencia of the event del evento. and not procrastinate Y about no your salvation. procrastinar mi salvación. This is what the Bible says. Noten lo que dice la It Biblia. says, the great day of the Lord is near, it hastens greatly. Even the Sofonías voice of the day of the Lord. 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de What Jehová. is the voice of the day of the Lord? ¿Y cuál es la voz del día de The Jehová? voice of the day of the Lord. La voz del día de Jehová. What, do you remember anything God did with his voice? ¿Se acuerdan de algo con lo que la Biblia habla acerca de la voz de What Dios? did God do with his voice? ¿Qué hizo Dios con su voz?
Versículo 1. And God spake all these words. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. The voice of the day of God is talking about His law. Así que la voz en el día de Jehová es la And the ley. sign that His day of Y wrath la señal de que su día for de the ira violation of His por la law violación de su ley is drawing near. se está acercando It hasteneth greatly. y está muy próxima. Even the voice of the day of the Lord. This is what the Bible says. Entonces lo que dice la Biblia. The mighty man. Wait, look what it says in Zephaniah 1:14. Sofonías 1:14. It says here what? It says here. It says the voice of the Lord, the mighty man, Dice shall ahí, cry there bitterly. gritará allí el valiente. So wait a minute. Who is this mighty man ¿Y quién es este hombre valiente that's crying que va a gritar bitterly in amargamente the day when God's Ten en el día Commandments, cuando los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, His word, su palabra, which is righteousness, que es justicia, is crying and waving over all over the earth like waves? esté clamando como las olas? So, who is this mighty man? ¿Quién es este hombre valiente? Let's see. Vamos a ver. Go me back for a moment. Isaiah Vamos a Isaías 43. 43. I want to know who the mighty man is. Necesitamos ver quién es It's este hombre crying. valiente, With este hombre poderoso about the law of God. que está clamando Listen carefully. cuando la ley de Dios es anunciada. Isaiah chapter 43. Isaías The 43. word of God says. Noten lo que dice la palabra Isaiah de chapter Dios. 43. Isaías Let me 43. hear it at verse 20. I'm at 43, right? Isaiah 43. To the voice of the day of the Lord. But it says here, the Lord shall go forth as a mighty man. That verse 22. Isaiah 42:13. 42, 3. Thank you. 42, 3. Isaías The Bible 42. says, the Lord shall go forth as a what? 42, verse 13. The Lord shall go forth as a what? Y esta palabra Mighty valiente man. también se traduce como hombre gigante, He hombre shall stir poderoso. up jealousy like a man of war. Entonces Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, He shall cry, despertará en celo, gritará. yea, what everybody? ¿Qué más? Roar. Voceará What did the Bible say will be roaring? o rugirá. The sea Y leímos anteriormente que el mar iba a rugir, a bramir, and the waves. las olas. But what are the ¿Y waves? qué eran las olas? God's word, La palabra de His Dios, su righteousness, justicia, His sus commandments. mandamientos. And the Bible Y says la Biblia nos dice that God is going to have that, in other words, His word and His righteousness que Dios tendría su palabra, su mandamiento, su justicia, is going to be proclaimed van a ser proclamados at the time en un tiempo as His day of His wrath conforme se acerca el día is approaching. de su ira. And the sign Y la señal that's going to bring on the wrath. que va a traer que la ira se avecina, Let's go to the third age, Revelation 14:9. que dice Apocalipsis 14, Now 9. you're going to see where we are. Y ahora sí vamos a ver dónde nos encontramos. And the third angel followed him, Y el saying, tercer ángel le siguió diciendo, with a loud voice, en alta voz, if any man worship the beast si in his alguno image, adora a la bestia y a su imagen, and receive his mark y recibe su in his marca forehead en su frente or in his hand, o en su mano, the same shall drink of the wine él también beberá del vino de la ira de Dios, of the wrath of God. de la ira de Dios. Wait a minute. The great day of God is the day of His wrath. Así que el gran día de Dios es el gran día de ¿qué? De su ira. And what brings on the wrath? ¿Y qué trae consigo la If ira? any man Si alguno worship the adora a beast la bestia, and his image. a su imagen, Well, who's the beast? pero ¿quién es la bestia? The pagans. El papado. What's his image? ¿Y cuál es su imagen? Church and state. La iglesia y el Estado juntos. Huh. What? Where are we? Entonces, ¿dónde nos encontramos en la historia? What is Donald Trump saying in America? ¿Qué está ahorita proclamando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Do we need religion back in America? Cosas como necesitamos que la religión regrese a Estados Well, Unidos. I thought people could make a choice if they want to go to church or not. Bueno, yo pensaba que era algo que las personas escogían si iban a la I didn't think that need to iglesia. be something that the president or the Yo no- Senate need to tell me. Pensaba que el presidente no tiene que poder forzar o decirme qué es lo que yo tengo que hacer. What's happening here? Pero ¿qué estamos viendo que America is sucede? becoming
religiously concerned all of a sudden about their Ahora sins? de repente Estados Unidos está muy preocupado por las cosas religiosas. Oh, we want to bring the Ten Commandments back in the classroom. Ahora están poniendo leyes como por ejemplo hay que poner los 10 mandamientos en todas las aulas de clase. I thought that they used to always be there. Yo decía, bueno, yo pensaba que ya estaban ahí o que But, se estuvieron ahí. what I'm saying to you is Pero lo que that estoy tratando de the decir change that is taking es place que en los cambios que están sucediendo it's not one where you can choose anymore. no es para que, bueno, cada uno escoja, It's going to be put down your throat whether you like it sino or que nos not. guste o no, van a tratar de forzarnos. And that is not religion. That's not Y Christianity. eso no es el verdadero cristianismo. Jesus gives everybody the right Jesús to nos da a choose. todos la libre elección. This is the union of Esta church es la unión de iglesia y with Estado. the image form. Es decir, la imagen de la bestia. What other religion brings on a force of obedience? ¿Y qué otra religión es la que forza la creencia? In history, En la historia, Roman Catholicism. vemos que es el catolicismo romano el que forzó su Let's go a little religión. closer now. Y vamos a ver I want you un to poco get más. this picture. We're heading into a time of Porque hope nos estamos acercando a este tiempo de luz, and a day of wrath. este día de la ira. In the sanctuary, En el santuario there is in the most holy place, había en el lugar santísimo, there's a place called Aaron's Rock. se encontraba la vara de Aarón. And at the time when we read this in Aaron's rod, remember, Y cuando leemos la historia de cuando pasó ese evento de que floreció la vara de Aarón, there was a group of people that said that, well, you know, Moses, you and Aaron take too much upon yourself. había un grupo de personas que decían, bueno, Moisés y Aarón están tomando demasiado control del pueblo, Seeing that we are holy, y ya que nosotros también and the somos santos, congregation is holy, y que la congregación es santa, we don't believe that y'all continue to be fit to lead. no creemos que ustedes siguen siendo aptos para dirigir a este Moses pueblo. said, let the Lord decide. Y Moisés dijo, bueno, hagamos que el Señor escoja. And he had each one get a rod. Y cada una de las tribus tuvo que sacar la vara en la cabeza de cada tribu. Dathan, Korah, and Abiram. Y bueno, cada una de las tribus, Natán, y bueno, And they brought it, they gave it to Moses. y la trajeron a Moisés. Moses and them, they put the rod in the sanctuary. Y pusieron en el santuario las 12 varas de And they cada put uno. Aaron's rod there too. Y en este caso también la Aarón, la de This is cada, my santuario morning. de cada tribu. Y en la mañana We will know who the Lord is. sabremos a quién ha escogido el Señor. And they said, very well. Dijeron, ok, hagamos The eso. next morning, La siguiente mañana, Dathan and Korah and Abiram, dijeron, Coré y Abidam, gracias. got their rods, Y trajeron sus varas. and they were Bueno, white, fueron a ver sus varas, mejor dicho. just like they were Y when estaban they igualitas como estaban el día But when anterior. Moses picked up Aaron's Pero rod, cuando tomaron la vara de Aarón, Aaron's rod had budded, había florecido and it had almond blossoms y, on it. y tenía flores de almendras. How could a naked rod ¿Y cómo es que una vara bud with almond blossoms on it? florezca e incluso tenía almendras? How could a dead stick Como un palo muerto bear, podía llevar, dead, palo bearing, muerto, llevar fruto. is bearing almond blossoms with fruit? Y estaba con flores y con fruto. It's impossible. Es imposible. God wanted to show Pero it. Dios quería mostrar So what did that mean? algo. ¿Pero qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa? Let's go a little closer. And it came to pass that in the morrow, Moses went Y into the esto tabernacle. está en Números 17:8, nos dice aquí, y bueno, eso aconteció que en la mañana, cuando Moisés fue al tabernáculo, Of the witness, and behold, the rod of Aaron in the house of Levi was budded, and brought forth buds and blossoms, and yielded almonds. Números 17:8, nos dice, y aconteció al día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Now, watch carefully. Now, what does that mean? What does that almonds mean? Pero, ¿qué significan las almendras? Moreover, Jeremiah 1:11 said, Jeremías 1:11 y 12 nos dice, moreover, the word of the Lord came to me again, saying, Jeremiah, what seest thou? nos dice la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? And he said, I see a rod of an Y le almond tree. dije, veo una vara de almendro. Then Jeremiah 1:12 says, Y ahora el 12 nos dice, then said the Lord unto me, y me dijo Jehová, thou hast seen well, thou hast well seen, bien has visto,
For I will, what everybody? Porque ¿qué cosa? I will what? I will hasten my Yo word apresuro mi palabra to perform it. para ponerla por obra. So wait a minute. What does Entonces, an amen mean? What ¿Qué, is an qué significa amen? realmente? The amen connected with? ¿O a qué hace referencia? God hastens Que el His Señor word apresura su palabra to perform it. para hacerla cumplir. Let's go a little closer. Vamos a ver un poco más. The word hasten is the Yeah. word shafat. Y esta palabra aquí que utiliza en español es apresurar. And it means to be alert. Viene de la palabra shakar, que quiere decir estar alerta, It means to be sleepless. estar sin sueño. It means to be on the lookout. En otras palabras, estar a la expectativa. Going a bit closer, Y viendo un poquito the más, word hasten esa palabra apresurar means to move rapidly, quiere decir moverse to rápidamente, accelerate, to aceleradamente, urge with speed. urgente, con velocidad. What is God saying? ¿Y qué está tratando aquí de decir el With Señor? great speed, Que con gran He's velocidad going to fulfill His word. Él cumplirá su palabra. When, especially ¿Y cuándo in especialmente? these last En days. estos últimos días. You don't believe it? ¿No me creen? Let me go a little closer with you. The almond tree symbolized the word hastening. Así que el árbol de almendro representa el apresurar la palabra, el Where, cumplimiento de where, la palabra. now where is this at? Watch this. Pero ¿dónde se encuentra la vara? Where is the Aaron's rod located in ¿Dónde the se encontraba sanctuary? la vara en el santuario? The Bible says the most holy place En el lugar santísimo, with the pot of manna and the law. juntamente donde estaba el recipiente con maná, ahí donde también se encontraba la ley de And Dios. Aaron's rod that budded. Right there. Y la vara de Aarón que floreció. Where is this at? ¿Dónde se encuentra? In the most holy En place. el lugar santísimo. What's going to happen in the most holy ¿Y qué va a place? suceder en el lugar santísimo? While Jesus interceding, Mientras Jesús intercede, He has Aaron's rod in the most holy mientras place. la vara de Aarón está en el lugar Yes, a santísimo, pot of manna in the holy también place. el recipiente con maná. And now, because He's in the most holy place, Y como está en el lugar He santísimo, will hasten His word. va a apresurar su He obra, will cry. va a He clamar, will roar. va a rugir, He will cry. nuevamente He va a will send clamar, rain. va a enviar olas, Because the final moments, porque los eventos the finales, final scenes of our las history, escenas finales de la when historia del His tiempo, word, su palabra, according to the de Bible, acuerdo a la Biblia, will be rested. serán rápidos. Now you don't believe it? ¿No me creen? This is Testimonies ¿Qué Friday dice el night. Espíritu de profecía? Everything I gave you from the Bible Se just acabó, now. ahorita lo vimos desde la And Biblia. now I want you to read it from the Spirit Pero of ahora God. vamos a ver qué dice el Espíritu de It profecía. says the agencies of evil are combining their forces Las agencias del mal están combinando sus fuerzas and y consolidating. se están They're consolidando. calling for one world. Están Everybody unite. That's tratando de hacer consolidation. que todo el mundo se consolide, se una. They are strengthening for the last great Se están crisis. fortaleciendo para la gran Great última crisis. changes will soon take place in our world. Grandes cambios están pronto a llevarse a cabo en nuestro And mundo. the final movements Y los movimientos finales will be rapid serán ones. rápidos. Everybody understands? ¿Ustedes están entendiendo hasta You aquí? see, now, Satan had a committee meeting. Y aquí vemos una reunión que Satanás tuvo. And in his committee meeting, he En says, esta reunión, él nos dice the Sabbath is the great question to decide the destiny of lo soul. que va a decidir el destino de cada alma será el asunto del sábado. We must exalt the Sabbath of our Creator. Y dice, tenemos que exaltar el sábado de nuestra creación. What's the Sabbath of the devil's ¿Y cuál creation? es el sábado de la creación del It diablo? does not have this foundation in the Bible. Que no tiene su cimiento o su origen en la Biblia, sino Idolatry. que tiene su origen en la adoración pagana, Sunday. el domingo, Watch el carefully falso now. sábado. We have caused it to be accepted by both worldly and church Y people. luego sigue diciendo, hablando Satanás, hablando con sus ángeles, hemos causado que tanto el mundo como los miembros de iglesia acepten eso. Now the church, Ahora la iglesia, ¿qué dice aquí? now the church Vamos a ver must lo be que dice. led to unite Ahora with the tenemos world que dirigir a la iglesia de que se una con el mundo, and its support. con su apoyo. We must work by signs and wonders Y tenemos que trabajar o obrar a través de grandes prodigios y to señales. blind their eyes to the En truth. otras palabras, obrar a través de milagros para poder enceguecer los ojos a
manera to, guiarlos, listen carefully, to lay aside reason guiarlos para que dejen a un lado la razón, and it says here, and the fear of God. dejen a un lado el temor a Dios. What difference does the day make? Every day holy. ¿Y qué es lo que dice la gente hoy? "Ay, pero ¿qué importa el día? Todos los días son santos". That's putting aside. the Eso fear. es dejar a un lado la autoridad de Dios, And la follow, palabra de listen, Dios. and follow custom Y como resultado seguir la tradición and tradition. y la costumbre. That's where we're heading. Y hacia allá nos estamos dirigiendo. Better prepare yourself. Y por eso tenemos que I will prepararnos. influence popular ministers Y nos sigue diciendo la cita, voy a influenciar a ministros to populares turn the attention of their hearers para que cambien la atención de sus oyentes from the commandments of de los God. mandamientos de Dios. Let's break it down. Entonces vamos a I desglosar will esto. influence popular ministers En otras palabras, vamos a influenciar a to los ministros turn their populares. ears, I'm sorry. turn their hearers Para que de esa manera sus oyentes from hearing ya no escuchen wisdom la sabiduría that's crying in the que streets, está clamando en las the words of God, las palabras de the Dios, scriptures, las escrituras, the commandments of los God. mandamientos de Dios. I will turn their hearers away from Sino the que los wisdom of God oyentes se volteen de la sabiduría de Dios. that's crying in the street and Que the está knowledge clamando of en las God. calles el conocimiento de Dios. Listen, it says here that which the scriptures, that which the scriptures declare to be the perfect law of liberty. Que se aparten de aquello que la Escritura establece y declara como la perfecta ley de la libertad. Will be represented as a yoke of bondage. Eso, la perfecta ley de libertad, va a ser representado como un yugo de esclavitud. The people accept their minister's explanation of the Y scriptures. las personas así aceptarán la explicación de sus ministros. de That's la what the devil Escritura. said. Noten lo que dice el diablo. Why? And do ¿Y not por qué? investigate Porque for no van a themselves. investigar por ellos mismos. Therefore, Por ende, by working through the ministers, trabajando a través de los I ministros, can control the people according pueden to my controlar a will. las personas de acuerdo a mi voluntad. That's what's happening today. Y esto es lo que sucede hoy. But our principal concern Pero nuestra principal is preocupación the sect of Sabbath keepers. es poder silenciar a esa secta que guarda el Notice he sábado. calls it a sect Note cómo él las llama la because he secta, follows certain persuasion porque esta manera trata de persuadir con sus from the palabras. Word of God. Listen, we must excite popular indignation against them. Debemos excitar una indignación popular en contra de ellos. We will enlist great men and worldly wise men upon our side, Y vamos a poner de nuestro bando hombres grandes, hombres de sabiduría mundial, and induce those in authority to carry out our purposes. para que de esa manera induzcan a aquellos que están en autoridad que lleven a cabo nuestros propósitos. Then the Sabbath which I have set up Y entonces el sábado que yo he establecido shall be enforced. va a ser en fuerza. Sunday A la fuerza por la shall be Es enforced decir, el domingo va a ser by forzado laws por leyes most severe más severas and exacting. y más exactas. Those who disregard them Y aquellos que rechacen shall be driven esas from the leyes cities serán sacados de las ciudades, and serán villages sacados de las aldeas and made to suffer y hunger tendrán que sufrir hambre and deprivation. y privación. This is what's developing. Y esto es lo que se está desarrollando ahora mismo. You can say, all right, that seems so far. Muchos pensarán, uy, no, pero esto parece como algo, una teoría de conspiración loca. You better pay attention to what Es John muy Calvin importante said. que prestemos atención a lo que You better Dios pay está attention to what diciendo. the mandates are for Project 2025. Lo que está pasando a través del proyecto 2025 en el gobierno de Estados Unidos. And Todos the los recent- mandatos que se están dando And día the tras día. recent labor union demand to have Como Sunday la off Unión de Trabajadores está pidiendo que se dé un domingo obligatorio de in descanso. America, because what's En happening in Estados America is going to be repeated Y right cuando here in suceda en Ecuador Estados very Unidos, soon. todo eso se repetirá aquí en Ecuador y en todos los demás países. Because you're on American Si currency. nosotros usamos incluso dinero, moneda estadounidense, This thing's going to get serious. esto se va a poner muy serio. Watch carefully. Once we have the power, Y nos sigue diciendo la cita, una vez que tengamos el poder, we will show, vamos a mostrar, this is what we have shown, we will show that we can do what we can do, what we can do, with those who will not swear their allegiance to dice, God. una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que somos capaces de hacer con aquellos que no retiren su, vamos a decir, lealtad a Dios.
su alianza con Dios. We will leave the Roman church. We led the Roman church to inflict imprisonment. Nosotros en el pasado ya guiamos a la iglesia romana a infringir con prisión, Torture con tortura and death y con muerte upon those who refuse to a yield to aquellos her decrees. que se rehúsen a adherirse a sus decretos. And now Y ahora we are bringing the Protestant vamos church a traerlo con las iglesias protestantes and the world y con el mundo into harmony en armonía with this right arm con bajo este brazo derecho of our strength. de nuestra fuerza. Are we heading for this, brothers and sisters? ¿Será que realmente nos estamos dirigiendo a We este will tiempo? finally have a law. Y finalmente nos dice aquí la cita, This is prophetic. todo esto es profético, lo que está sucediendo. We Escuchen will atención. finally have a law Finalmente dice él, tendremos una ley to exterminate. para exterminar. What does that mean? ¿Qué quiere decir exterminar? To kill, wipe Matar out all, a todos, todos who will not submit los to que no our se authority. sometan a nuestra autoridad. When death Cuando la muerte shall be made the penalty sea hecha la pena for violating our por Sabbath. violar nuestro sábado, es decir, el domingo. What did Donald Trump sign recently in ¿Y America? qué firmó Donald Trump recientemente en Estados Unidos? Because of the mandate of Project Por 2025, el mandato del proyecto they 2025, decided to bring the death penalty back. decidió traer de vuelta el decreto de muerte en And the Estados first Unidos. ones they're starting with are those who are already on death row. Y con aquellos que comenzaron son como a todos aquellos que habían tenido pena de muerte pero que no habían sido They ejecutados. said they don't need to remain in prison, taking up space. They need to be Y gone. They need to be él executed. dijo, bueno, no es necesario que sigan ocupando un espacio de prisión, tienen ahora sí que ejecutarse la pena de muerte. This is going on. Esto está sucediendo ahora. We're close, brothers and sisters. Estamos muy cerca. Listen carefully. Miren con atención. Then many Y muchos who are now ranked with the commandments que ahora están junto con los que guardan los will mandamientos come over to van a our pasar side. a nuestro lado. But before it's proceeded to such Pero these antes de proceder a estas medidas tan severas o extremas, extreme measures, let's look here. Look what he said do now. He says, before proceeding to such extreme measures, we must exert all our wisdom debemos ejercitar todo, antes de que podamos proceder con las medidas más extremas, tenemos que ejercitar toda nuestra sabiduría and subtlety y sutileza to deceive para engañar and ensnare y entrampar those who honor the a law. aquellos que honran The true el Sabbath. verdadero sábado. We can separate many from Christ Podemos separar a muchos de Cristo by a worldliness, través de la mundanalidad, lust, a través de la lujuria y a través del orgullo, but indulgence of appetite a través del apetito or lower passions o a través de las pasiones bajas. will confuse judgment Esto va a confundir el and juicio destroy y discrimination va a destruir el and will cause discernimiento their fall. y esto va a causar de que caiga. Can you imagine laughing at it every time? Entonces se pueden Can imaginar, you imagine, brothers and sisters? What is this 4SP? That's Fourth Spirit Prophecy, volume 4. Spirit Prophecy. Spirit Prophecy. volume 4, ¿no? 399. Now he says, go. Y sigue diciendo la cita. Y I'm just saying, this I want everybody to see. quiero que todos estemos al tanto de esto. Because while we're watching, we're about to get into no buy, no sell. Porque lo que estamos viendo es que nos estamos acercando al tiempo que no se podrá comprar Don't you ni remember vender that? a menos que se tenga I la told you on marca. several occasions, we're not wrestling flesh and blood. Y por eso es importante que tengamos simplemente nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Look carefully. Go. Make them possessors of lands and money. Y nos dice, Drunk with the cares of this o life. sea, nos sigue diciendo la cita, ¿no? Satanás con sus ángeles. Y que se hagan, que digamos, aumenten sus posesiones de tierras y de dinero y así los vamos a embriagar con los cuidados de esta vida. Who is he talking about? ¿De quién está hablando? Us. Hablando de nosotros, God's people. el pueblo de Dios, Sabbath keepers. los que guardan el sábado. Present the world before them in its most attractive light. Y vamos a presentarles el mundo de la manera más atractiva, That they may lay up their treasures here para que pongan todos sus tesoros aquí and fix their affections upon earthly y things. así dirijan sus afectos We a las must cosas do terrenales. our utmost Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo to prevent those who labor in God's cause from attaining me, para prevenir de que los que trabajan en la obra de Dios puedan obtener más recursos, to use against us. porque lo van a utilizar en contra nuestra, Keep the money in our own ranks. sino que mantengamos
adquieran ellos, the more they will injure our lo kingdom más van a herir nuestro reino by taking from us our al subjects. tomarnos a nuestros cautivos. It says here, make them care more for money Que se preocupen más por el dinero than for the upbuilding of Christ's que por el kingdom construir el reino de Dios and the spread of the truth we y hate. esparcir la verdad que nosotros odiamos. We need not fear. It says we need need not fear their No influence. tenemos que temer su influencia. Why? ¿Por qué? We know Porque nosotros that sabemos every que selfish, cualquier persona egoísta, covetous cualquier persona codiciosa person will fall va a under caer our bajo power nuestro poder and will finally be y separated. finalmente será separada del pueblo de Dios. Sure, you see, those that have the form of godliness, Aquellos que tienen una forma de piedad, but know not the power, pero que no han conocido su we poder, can gain many pueden alcanzar a muchos who will otherwise do us great harm. que de otra manera nos harían daño. Lovers of pleasure, Amadores de placeres more than lovers of más que God, amadores de Dios. will be our most effective. Van a ser nuestros ayudadores más efectivos. Those of this class Aquellos de esta clase who are apt que son aptos and intelligent y que son will inteligentes. serve as decoys, Oh, decoys. or distractions. Sí, ok. Aquellos que son más inteligentes y aptos nos van a servir como distractores To draw others para dirigir a into our otros snares. a nuestras trampas. Many will not fear their influence Muchos no van a temer a su influencia because they profess. the porque same profesan faith. la misma fe. We will thus lead them to conclude Y de esta manera lo vamos a poder guiarlos a que concluyan that the requirements of que los Christ requisitos de Cristo are less strict, son menos estrictos. are less strict ¿Son qué cosa? Menos estrictos than they once que believed, lo que alguna vez ellos creyeron. and that by conformity to the Y world, que al conformarse con el mundo, they will exert a greater van influence a de esa manera ejercer una mayor influencia with words. al mundo. Thus, Y así they will separate los Christ. separaremos de What's Cristo. the whole purpose here? Así que ¿cuál es el propósito de To Satanás? get you to separate from Jesus. Separarnos de Jesús. To break away that you won't have a relationship like De romper que no tengamos una relación. what was we talking about in Sabbath school this morning? Like a Nathaniel. Like Nathaniel. Como So you una won't relación have the con Nathaniel Natanael. Para relationship. que no tengamos una relación como la de Natanael. That Personal. God is personal to you. Que Dios sea personal. And that He does hear and answer your Y que Él prayer. escucha y responde mis oraciones. And because He's personal, you also you believe the Word is Y al personal. ser personal, la palabra de Dios se hace personal. They will be separated from Christ. They will separate Así from nos Christ. separaremos de Cristo Then they will have no y strength así no tendrán to poder resist our power. para resistir nuestro poder. And here on, Y al final they will be ready estarán listos to ridicule. para ridiculizar. What's going to happen? ¿Qué cosa? When they're going to Van ridicule a ridiculizar their former zeal el celo que antes tenían y la devoción que antes tenían. until the great decisive blow shall be struck. Y hasta que se dé ese gran y decisivo martillazo, Our efforts against commandment keepers. nuestros esfuerzos contra los que This guardan is los the devil and Satan's mandamientos. talking now. Esto es nuevamente una reunión de Satanás con sus Ellen ángeles. White said, took the notes of the committee. Ella, vamos a decir, escribió todo lo que se mencionó en esa reunión. She said their efforts against commandment keepers must be untiring. Nuestros esfuerzos contra los que guardan los mandamientos de Dios tienen que ser incansables. We will be present at all their gatherings. Estaremos presentes en todas sus reuniones. In their large meetings, especially when our cause suffer much. Y especialmente en sus grandes reuniones causaremos sufrimiento. We must exercise great Tenemos que diligence estar vigilantes and employ all our seductive arts y emplear todas nuestras artes seductoras to prevent souls from para hearing the truth prevenir que las almas escuchen la verdad and being y impressed. sean impresionadas por ella. You don't believe it? ¿No lo creen? What happened today? ¿Qué sucedió hoy día? You invited the lady to come to Se church. invitó a la amiga a la She's ready to reunión. come. Estaba lista para She venir. said a week ago she wanted to come. Hace una semana ella And at manifestó the su deseo de venir. very last minute, Y en el último minuto, something come up, but she just algo got to be there. sucede para que ella no And pueda she said venir. she felt horrible, but Wow, yeah, but Y ella dijo, bueno, me siento terrible, pero no she puedo. doesn't know Pero ella no sabe that there are powers que hay beyond poderes más allá del that ser don't humano want her to hear the que no word. quieren que escuchemos la palabra de Dios. Don't you see? Entonces eso es lo que quiero que Don't you vean. see? Don't you understand?
I will have upon the ground my agents, Y nos sigue diciendo, no tendré sobre el territorio mis agentes, men holding false doctrines, hombres que sostendrán falsas people doctrinas, with enough truth to deceive souls. mezcladas con suficiente verdad I will como para also engañar a las have almas. unbelieving ones present, También habrá incrédulos presentes who will express doubts regarding que the van a Lord's expresar sus messages dudas con respecto a los mensajes del Señor and his warnings to the y de church. sus advertencias a la iglesia. Should the people read Si las personas leyesen and believe these y admonitions, creyesen las advertencias, we can have little hope. tenemos poca esperanza para vencerlos. But if they can be diverted, Pero or si we pueden can divert ser- their attention Si pueden ser distraída su atención from these warnings de estas advertencias and remain ignorant y permanecen ignorantes of our power, de nuestro poder, what's the meaning of remain ignorant of his entonces power Satanás quiere que seamos ignorantes del poder and cunning, y de su sutileza, de su astucia. power and cunning. It says here, and we shall Si nos secure. mantenemos ignorantes de eso, vamos a asegurar. What's the whole goal? ¿Cuál es el propósito de ellos? We shall Aseguraremos, secure them. los aseguraremos a Now, ellos, my commandment people. hablando de los que guardan los mandamientos de Dios, Our ranks at bajo last. nuestras filas, finalmente. Got the word. No al mundo, ya tengo el mundo. Now that make sure they don't get Tengo que asegurarme que ellos tampoco lo. So who's he at? Entonces, Who they ¿a quién está él? want to retract? ¿A quién quiere hacer que se Who they want to retracte? renounce ¿A God? quién quiere que finalmente renuncie a Dios? Us. Nosotros. Listen carefully. This is don't do it. O This sea, is not a science fiction no es un movie. juego, no es una película de ciencia ficción, This is not a fictitious manuscript. no es un manuscrito de ficción. This is inspiration given us the behind the Es scenes inspiración dada a motives of the nosotros devil and his para forces. poder entender lo que está haciendo Satanás detrás de telones con sus ángeles. Listen carefully. We secure them in our race at last. God will not permit his words to be slighted with impunity. Dios no permitirá que su palabra sea, vamos a decir, aceptada bajo impunidad. What's the whole purpose? ¿Y cuál es el propósito? If Si es que tan we solo can keep souls deceived podemos mantener a las almas engañadas por un tiempo, God's mercy la misericordia de Dios will be será withdrawn, retirada and He will give them up to our full y Él control. nos los dará, hablando de Dios, nos los dará a nuestro completo control. I called, and ye refused. Y lo que I dice, stretched out my hand, llamé y no quisiste huir, extendí mi mano y no hubo quien, and no man regarded it. Ye have said not all my counsel, no has escuchado mis consejos and with none of my reproofs. y has rechazado mi reprensión. I will laugh Y when por eso your le fear digamos, cometh. me reiré cuando venga lo que teméis. When your fear cometh as desolation, and Cuando your venga la destruction desolación, la destrucción, cometh as a whirlwind, venga como un torbellino, then shall you call upon me, entonces nos sigue diciendo, me but llamarás, I will not pero yo answer. no responderé. God's mercy Porque la will misericordia de be Dios habrá withdrawn. sido retirada. You shall seek me early Me buscarás de mañana and not find me, y no me hallarás. for you hated knowledge, Porque odiaste, rechazaste el conocimiento. and the turning away of the simple shall ¿Sí? slay thee. I'm sorry? The turning away of the simple shall slay thee. Oh, sorry. That's right. I'm going. Yeah, I know you're quoting it, but I need to see it because I don't remember that part. Ajá. Ye have said it not all my counsel, but none of my Es lo que leímos en antes, ¿no? En Proverbios This 1. Proverbs 1, that's why we quote. I'm just reminding Y you la of última everything. parte dijeron, menospreciaron toda reprensión. Well, we will lay it down on the foundation so you get it. Entonces, tan solo estamos, por así decirlo, detallando qué abarca esto que leímos al inicio de Proverbios This 1. is a frightening prospect of what's Y coming. esto es algo temible, todo lo que viene Not sobre just in eso. the world, but God's people. No solamente sobre el mundo, pero sobre el pueblo de Dios. It says, verse 31, Versículo 31. it says here, they would none of my counsel. It says here, therefore they hated knowledge. That's our verse 29, you get it. 29, 28, Proverbios 28, you get it. Then shall they call upon me, but I will not answer. Verse 28. 1. Bien. It says, they shall seek me early, but they shall not find me. For they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del And by the way, Señor. that's the rejection of the first angel's message. Rechazaron
escuchando el mensaje del primer ángel. They would none of my counsel, they despised my No reproof. quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Therefore shall they eat the fruit of their own way. Comerán el fruto de su camino It says here, and be filled with their own y devices. serán hastiados de sus propios consejos. For turning away of the simple shall slay them. Porque el desvío de los ignorantes los matará And the prosperity of fools will be their y lot. la prosperidad de los necios los echará a perder. But whosoever Mas hearkens el unto que me me oyere, versículo 33, shall dwell safely, habitará and shall confiadamente be quiet from evil. y vivirá tranquilo sin temor del mal. Whosoever hearkens unto wisdom that crieth in the El streets que oye esa voz, esa sabiduría que clama en las calles, shall dwell safely. Why? dice aquí habitará tranquilo. ¿Por qué? What is God trying to do? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Look here, in closing. Conforme terminamos. Here. 1 Timothy 6:10. 1 Timoteo 6:10 For the love of money nos dice, porque el amor al dinero is the root of all es evil, la raíz de todos los males, which while some covet after, tras los cuales fueron muchos they have erred from the faith y hacían errado, son apartados de la fe and pierced themselves through y traídos sobre sí many mismos sorrows. muchos dolores. Now, why we say this? ¿Y por qué decimos esto? Take a look. Revelation 13:15. He had power to give life into the image of the beast. That the image of the beast should not speak, because we would not worship the image of the beast should be killed. And he caused of all, both small and great, rich and poor, free and bond, to take a mark in their forehead, Apocalipsis 13, 15 y in 16 their right hand or in their nos forehead. dice: se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Back in 2023, En el 2023, when the truckers went on strike, okay, and the truckers went on strike cuando en Canadá hubo la protesta de los camioneros, I want you to remember what happened. quiero que recuerden que sucedió. Bank freezes millions in convoy El bonds banco, under los Trudeau. bancos en Canadá congelaron millones de digamos, las cuentas de todos los camioneros que estaban protestando por los mandatos de las vacunas en aquel entonces. Meanwhile, financial institutions are freezing bank accounts of some protesters. Yes, So now yes. let's go to Brian. He joins us with more details. Brian, thanks a lot for joining us. How much do we know? So what's happening? The banks froze accounts Entonces el banco congeló las cuentas. of the truckers, all right? And they had no, and it says, and that no Y man por eso might nos buy sigue or sell. diciendo el versículo 17, para que nadie pueda comprar ni vender, Say he that had the mark Si or no, the name of the beast or the number of his name. todo aquel que tenga la marca o el nombre de la marca o el nombre de la bestia en su... ¿ah? Phasing out what? Paper checks. The federal government in the United States is phasing out paper I'm checks. sorry, what's that? Phasing out meaning we remove it. Que Trump acaba de pasar una ley que le da a los que ya no se va a permitir cheques nunca más. Ah, ok. Cheques, como Ok, antes, entonces- ya esa Bueno, barrera. se escucharon, ¿no? O sea, que una ley para que no se permita ya emitir cheques. All right? Today, President Trump signed Sí, a papel. order to modernize how government handles money, Vamos a decir, la premisa de querer modernizar el cómo se usa el dinero. switching from the old-fashioned paper-based Para payments pasar de vamos a decir, la forma antigua de hacer con un cheque en el papel to secured a pagos más seguros, rápidos, electrónicos. I'm gonna move on for time's sake. This Sí, is no picture era on the tiempo, side. no simplemente para mostrarle un poco de las cosas que están And sucediendo. showing that we need to be aware that we're changing over to a digital. O sea, que estamos en una transición o un cambio de economía digital. Now, for time, I'm gonna move on. Go back one more part. I got hurry because we have to live on time here. Y tengo que, bueno, avanzar rápido porque ya estoy... Before it's ya all said and con done, el we tiempo. all wish we spent as much time as Pero possible. cuando estas cosas sucedan, todos vamos a desear el poder volver a haber tenido la oportunidad de estar Days en are coming when we're gonna wanna eat a lunch and then we wanna go back to study. 'cause donde that's all the tendremos time el that's deseo left. de pronto comer, pero seguir estudiando. You're gonna be like the people in Africa and other places where you're gonna be wanting to study all day long because Como en muchos lugares como en África, otros lugares donde las personas quieren estar estudiando todo el día. when we're gonna come to this Y point, vamos a regresar a esos but it's momentos. gonna take us losing mostly everything we have. Pero eso, para llegar hasta ese punto, tendremos que ir perdiendo todo lo que tenemos. Because when we fail to do it in a time of peace, Porque lo que no hicimos en tiempos de paz, we're gonna be one of the most lo severe tendremos que hacer en circumstances. tiempos de necesidad. So I would tell you,
please take notes. Entonces por eso siempre los motivo a que tomen You apuntes. just pay attention. That's what you had. You're dealing with this right here. That's it, that's it. Believe me, it's not that I'm just trying to belabor it, Entonces no es que simplemente quiero como que agotarlos, but time is sino que short. el tiempo realmente es corto. And what I see taking place over in America Y lo que está sucediendo en Estados Unidos is closing in fast. That's going está to affect viniendo all of us eventually. muy rápido y nos va a afectar eventualmente a cada uno de Aquí nosotros. también todo electrónico, todo. All right, a little closer with me. Now, just to give you an example. Now, Trump looked at Jamaica Y Trump mencionó a Jamaica as a model. como un modelo. Listen carefully. In the coming weeks, I will be, and days, I will be making certain announcements regarding the acceleration of Jamaica's intention to become a fully digital society. We have established Y bueno, en resumen lo que menciona el primer ministro de Jamaica es de cómo ellos quieren convertir a Jamaica en la primera sociedad completamente bajo una economía digital. Jamaica what? A fully digital Una nación, society. una sociedad totalmente digital. the national identification system. Entonces la We have identificación, put in place o sea, todo, no solamente la economía, sino la identificación, todo lo que se hace de manera digital. our digital currency. We have given directions to our ministries to digitalize their operations. Entonces, bueno, en resumen, dando instrucciones para que todos digitalicen, por así decirlo, toda su información. Most of our ministries are now moving from paper-based systems to digital systems. What they Y do? que todos los ministerios pasen de un sistema en papeles a un sistema digital. What you say? Our military is transitioning. También los militares que pasen a un sistema So digital. Jamaica is completely went digital. Entonces Jamaica, por así decirlo, convirtiéndose en una sociedad totalmente digital, They will be using no paper money. que ya no utilizará dinero en efectivo, Everything will be digital. sino que todo sea No digital, writing of a check. que ya nunca más se tenga que escribir un cheque o dar un pago. What's going to happen when you hit Ecuador? ¿Y qué sucederá cuando eso pase aquí en Ecuador? You ain't seen nothing yet. Aún no hemos visto. Right? In the coming weeks, I will be, and days, I will be making certain announcements regarding the acceleration of Jamaica's intention to become a fully digital society. You know, what Jesus said. Now we're going to the next one. This should be over here. Right now. And there are some people who love to see the money in their hand. Money Or you can play the whole thing and then I'll stop there. Because it's short. showing up on their screen is not the same as money in their pocket. Until they just don't trust that, they want to see the blind, raw cash. And I hear somebody say amen. Because I know, I understand the psychology. But believe me, my friends, my constituents, my family members, the world is changing rapidly. Entonces lo que él dice en resumen, dice, hay gente que aún se aferra a la idea de tener el dinero en efectivo y que no concibe la idea de que no pueda tener ya el dinero en mis manos en efectivo. Y lo que dice, bueno, y cuando dijo eso, dice, hay gente que dice que ya está amén en la audiencia cuando digo la necesidad de que tengamos dinero efectivo, pero él menciona, pero créanme, digamos, compatriotas, familias, amigos, que esto es necesario y que el cambio tiene que ser, y va a ser muy rápido. Rapid? Is that right in Sí. What did the army represent? Y se acuerdan que vimos de la raza Where's de that? Aarón, que Where's representaba, that? In the most holy place? y donde se encuentra el lugar santísimo, Where Jesus is your high priest. donde Jesús es nuestro sumo sacerdote, So the final moments will be y what? que dándonos a entender que los momentos finales van a ser rápidos, apresurados, rápidos. Go back here. The United Nations Sustainable Development. Vemos a las Naciones Unidas también hablando de un Where is desarrollo. America headed with this? De Where metas is Jamaica on the head sostenibles. with this? Why is this so urgent? ¿Por qué esto es tan urgente para todas las naciones querer hacer? It's ¿Por because qué? it's part of the United Nations Es parte Sustainable Development Goals. De los goles o de las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. You don't believe me? Let's take a look. United Nations Sustainable Development Goals. No poverty. Y
parte de las metas del Zero desarrollo hunger. sostenible es que no haya pobreza, que no haya hambre, Quality education. educación de calidad, Number 5, look, gender equality. equidad de género. Number 6, was this a clean water and sanitation? Number 7, affordable energy. Number 8, decent work. Entonces, economic agua growth. limpia y sanitizada, una energía renovable y accesible, un trabajo decente, crecimiento económico, pero cuando era tiempo avanzando, I want you to look at number 1 and number 10. quiero que vean solo el 1 y el 10. What's number 1? Para poder quitar la pobreza, Digital ID ¿qué dicen ellos? linked with bank and mobile money accounts. Linked to bank and mobile money accounts can improve delivery and social protection coverage. Entonces, detrás de cada una de esas metas, ellos explican, vamos a decir, el cómo, y para erradicar la pobreza, dicen ellos, es necesario identificaciones digitales que estén conectadas a las cuentas de banco o también a través de cuentas a través del They're celular. gonna ration your water very soon because they got drone technology, can monitor crops and provide information on how much water is needed. Por poner otro ejemplo, ¿no? Cuando hablan del tema de que no haya hambre, también una forma en la cual dicen ellos lo pueden implementar es que haya drones que supervisen los sembríos y los cultivos y de esa manera ver cuánta agua necesitan y cuánta agua se está And consumiendo. if you thought the vaccine crisis is over, no, you're sadly mistaken. Novel platform-based vaccine technologies and smart vaccine manufacturing. Parte del proyecto también, hablando en el campo de salud, es el desarrollo de nuevas tecnologías en las vacunas. But then number 10, digital public good applications such as mobile monies are enabling access to financial and other services. Y para reducir la inequidad, también hablan de productos públicos que se puedan adquirir de manera digital. So, A través where, de dinero digital, a través de los celulares. so Jamaica, United States, Entonces, por esa razón, Estados Unidos, Jamaica, Canada, and other places. Canadá, entre otros, And who's behind it? ¿quién está detrás de todo esto? Look at this. Pope Francis calls for global COVID-19 recovery plan Cuando fue la pandemia, to what? In a message to World Bank and IMF. nos dice el Papa Francisco llamó a un plan de recuperación global del COVID-19 a través de un mensaje que le dio al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Blue words for a El moment. Fondo Look, Monetario I Internacional. can't read all of it right now. Blue words. Urgent need for a global plan that can create new and regenerate institutions. Y bueno, What type of aquí plan? parte de lo que menciona es que es un plan urgente para volver a crear o regenerar instituciones ya existentes, He wants a global plan. pero que sea un plan global. Let's go to closer. Watch this one though. Pope launches 7-year journey towards sustainable ability. Y aquí también nos habla cómo el Papa lanzó un viaje, por así decirlo, de 7 años para alcanzar la sostenibilidad. This article completa. came out in 2021. Esto fue en el año 2021. How many years from 2021 would that take you? ¿Y hasta qué año nos lleva el 2021? 7 años para acá. 20 Al 2028. 2030. No, 2030. That is the, what, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 27, 2027. 27, 28, ¿no? So by 2027, Entonces, para ese año, dice él, they want to make sure they have podemos sustainability. lograr lo que ellos le llaman la completa sostenibilidad. So he's behind the Entonces, el que scene está realmente detrás de toda la of the mesa sustainability program in the United del Nations. programa de sostenibilidad de Naciones Unidas es el papado. You don't know where you're at? Stakeholders, examine benefits for digital public infrastructure at the IMF meeting. That was 2 years ago. Así mismo, hace un par de años, en una reunión del Fondo Monetario Internacional, estaban examinando los beneficios de una infraestructura pública digital. Implementing what? Yeah, this is right here, 2025 coming up. It says what? Implementing digital public infrastructure Implementando una safely and infraestructura completely digital inclusively. que ellos le llaman pues más segura e inclusiva. ECB targets October to furnish digital Euro preparation phase. Y bueno, la SBS, si no estoy seguro qué es, This is the European
This is European Central Bank. Aquí acá aparece. El Banco Central Europeo nos dice aquí, apunta para que en octubre puedan terminar lo que le llaman la fase final de una Europa digital, de un euro digital. The European Central Bank President Christine Lagarde, it says Lagarde, has said that the European Central Bank is looking to finish the preparation phase of digital euro by October 2025. Y esta nos menciona la presidenta del Banco Central de Europa, Christine Lagarde, dice que espera poder terminar la fase la fase inicial en octubre de 2025 de implementar el euro digital, ¿no? En todo el Banco Central Europeo. Brothers and sisters, cryptocurrency Quizás han escuchado de la criptomoneda. is what we're going to get into. We got the issue that it says here, cryptocurrency transactions are currently recorded on publicly available distributed ledgers called blockchains. And what did Trump say? Oh, we're not gonna do the currency thing. We're gonna use cryptocurrency. We're gonna use Bitcoin. We're going on the same program that you're going on, but with a different. O sea, en resumen, ¿no? O sea, aunque con diferentes nombres, diferentes presentaciones, es lo mismo, de una moneda digital que están tratando de desarrollar para controlar toda transacción que se haga. I'm gonna stop here on this one. Let you. Y bueno, voy a quedarme ya con esta va a ser la última. Stop here. Still more, but that's stop here. Aunque hay muchas, digamos, otras noticias, ¿no? Que podemos ver. Next, sir, we have an executive order for your attention relating actually to government payments. Historically, checks issued by the Treasury are, I believe, 14 times more likely to become the subject of fraud than electronic transfer payments. This is an executive order that is going to push the Treasury Department to modernize its payment system. Entonces aquí habla de la orden ejecutiva, estoy hablando de este año, para poder eliminar las transacciones por cheques y bajo la premisa de que hay más riesgos en las transacciones físicas, de que haya fraudes, de que haya delitos, entonces una manera más segura va a ser hacerlo de manera netamente digital a través de una orden ejecutiva, una ley. And here is the wisdom. Let him that count the number. Y Apocalipsis 3:18 dice aquí hay sabiduría. Count the number of men. Count the number of the beast. Tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, It's the number of man. porque es el número de hombre, And his number y is su número es 6, 6, 6, Get this. Watch it. Here we go. Oops. Anyway, I just want to close you with that thought Y solo quería terminar con ese último pensamiento, because we are there. porque nos encontramos We've been ya talking en about it for years. We have come. aunque hemos escuchado estos temas por muchos años, Cross that line, hemos ya pasado esa línea. and the number can be counted. Y ese número que puede ser The contado, Bible is showing you who's behind the porque system. la Biblia nos está desenmascarando quién está realmente detrás de telones haciendo It's todo. not secular alone. No es simplemente un poder secular. The hidden truth is the religious leader La verdad oculta detrás de todo esto es un líder that religioso ruled the world for 1260 years. que gobernó ya el mundo por 1260 That años is ruling again. y que planea volverlo a The reinar. number of the man, Y el número de ese hombre, Vicarius el Filii, nombre en latín Vicarius Filii the Dei, name is written in escrito en Latin. latín, y los números en latín Each of son them letras, has a number. ¿no? Y cada letra representa un número. Vicarius Filii means vicar of the Son Y of God. cuando ponemos Vicarius Filii Dei, vicarios del Hijo de, vicario del Hijo de Dios, lo que significa en español, When you add the numbers up, cuando sumamos el equivalente en Vicarius números equals 112, romanos, Filii 53, Dei 501, como lo vemos ahí en la pantalla, Vicarius Filii Dei, nos suma exactamente 666. you can see more about it. You can see more, you go online, you can see more Y about it. bueno, en línea pueden Or you investigar can see más. our early Adventist literature, you see it in there as well. En la literatura adventista de antes uno encontraba This is power. este poder Like an octopus with many tentacles. como un pulpo con muchos tentáculos, In political realms, social tanto en el realms, campo político, en el campo social, en el campo económico, tecnológico and global realm. y global. It's the power behind Este es el poder detrás what is about to take place. de lo que está a punto de suceder. Because now they can control all finance stuff. Y de esa manera podrán, como dice la Biblia, controlar que
el comprar y el And vender. while that's going on, they pushing Sunday Y mientras observance esto sucede, al mismo tiempo están tratando de introducir la observancia dominical closer to en you now. Estados Unidos. Y todo esto está más cerca de lo que How many pensamos. must say, Lord, help me be ready? ¿Y cuántos queremos pedirle al Señor que nos ayude a alistarnos? I like it. Que vamos a poner nuestra vida en orden. Oremos. Father in heaven, Padre en los thank cielos, you for the time we spent. gracias por el tiempo que hemos compartido. Please bless each one as they prepare to go, as we prepare to think about these things. Por favor, bendiga a cada uno, Señor, conforme se sigue preparando, conforme regresan. Que podamos regresar e investigar Under the power of your Spirit, con el poder de su Espíritu these things be so. si estas cosas son realmente así. Hold fast that which is good. Y que nos ayude a retener lo que es bueno Despise not prophesying. y a no desechar la profecía, Heed the message. sino a poder guardar el mensaje The waves of the sea, y ver cómo las olas del mar, of the righteousness of God, de la justicia de Dios, is crying out están clamando. that the word, the voice of the Lord, Que esa voz, Señor, crying out to us, está clamándonos that the day of the Lord draweth nigh. de que el día de Jehová se acerca. Please help us to keep our names. Por favor, ayúdenos a mantener nuestros nombres not en be el libro de la vida deceptions and snares of the devil. y ayúdenos a no ser atrapados en las engaños y trampas de Warning Satanás. us even about what the evil angels and hosts are planning. Y gracias por advertirnos incluso de lo que están planificando los ángeles malvados. Thank you that the Spirit of God Y gracias porque el Espíritu de is Dios mightier than they, es más fuerte que ellos. and the angels that keep your commandments Y sus ángeles que are guardan sus also mightier mandamientos than they. son más poderosos que ellos. And we are not, though we look like the minority, we are in the majority. Y aunque parezcamos como minoría, realmente somos parte de la And mayoría. let us not be taken in their snares, Que no seamos entrampados por but ellos, let us have victory over this world, sino que vamos a obtener la victoria over sobre the este devil mundo and his y angels, sobre el diablo y sus in ángeles, the power of Christ and his en el poder righteousness. de Cristo y su justicia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you for your patience, everyone. Bueno, y muchas gracias a todos por su paciencia. Ready to go back into the No sé hasta qué punto ya grabado. No sé. No, parece que sí sigue grabando.